La naturaleza de Cristo. Buen día, queridos hermanos. Desde hace varios miércoles hemos estado recordando y meditando en temas de la doctrina cristiana. En meditaciones anteriores reconocimos que todos los seres humanos hemos estado relacionados con Dios por medio de un pacto. El primer pacto, o de obras, fue para muerte. El segundo pacto, que es llamado el pacto de gracia, es para vida, y que nuestro representante en este pacto de gracia es Jesús, el Hijo de Dios. La semana pasada tratamos del pacto de gracia y ahora estudiaremos al fiador o mediador de este pacto, que es nuestro Señor Jesucristo. Las designaciones dadas a Jesús como fiador o mediador son muy adecuadas para resaltar la relación de Cristo con el pacto de gracia. El nombre fiador nos da a entender con mucha precisión lo que se entiende en la mayoría del Nuevo Testamento, esto es, que Jesús asumió obligaciones que garantizaban el pago y cumplimiento de una deuda pendiente por el pecado de los hombres con Dios. El nombre mediador hace hincapié en que Jesús es el medio. Por Él se paga la deuda. Él se dio en nuestro lugar. Por lo tanto, los vocablos fiador y mediador se complementan y se explican el uno al otro. Ya revisamos la doctrina de la naturaleza esencial de Dios, sus nombres, sus atributos, así como su decreto. También la doctrina del ser humano en relación con Dios. Hoy iniciaremos el estudio de la Cristología, el cual nos conducirá a saber acerca de la persona y de las obras de Cristo. La enseñanza bíblica sobre la persona de Cristo es como sigue. Jesucristo fue plenamente Dios y plenamente hombre en una persona. Así lo fue y lo será por siempre. El material bíblico que respalda esta definición es extenso, así que hablaremos primero de la humanidad de Cristo y posteriormente de su deidad, reiterando que ambas están unidas en la persona de Cristo. En la humanidad de Cristo, la revelación bíblica nos marca como punto de inicio la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios, la cual fue una realidad, pues la segunda persona de la Trinidad se hizo carne, se humanizó y vivió entre los hombres. Entró en la historia humana, y sabemos que la historia del mundo se mide por este hecho. Sucedió en un tiempo profetizado y en una localidad también predicha siglos antes. Toda la Escritura, desde antes de ese acontecimiento, apunta a ese hecho. Y después, toda la Escritura lo comenta. Por lo tanto, la obra de Jesús, su ministerio y la significación relevante de su persona tienen que ver con su encarnación. Recordemos que Él existía desde la eternidad, siendo participante activo en la creación. Posteriormente, en comunión con el Padre, decidió encarnarse y habitar entre los hombres. Y confiadamente sabemos que ahora continúa actuando de manera eficaz, intercediendo ante el Padre por los suyos y en el sustento de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así nos lo dice el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 3. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3, se nos menciona que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Estas afirmaciones serían imposibles si Cristo no hubiera existido antes de su nacimiento. Las referencias bíblicas indican que uno de los propósitos de la encarnación de Jesús es la redención, lo cual es indispensable para la salvación del pecador. Entonces, la encarnación fue una condición necesaria para cumplir con su oficio de mediador. Nos quedará claro que la encarnación de Jesús fue parte del plan eterno de Dios que resultó en la salvación de los pecadores. La encarnación fue un verdadero milagro. Fue Dios en su misericordia quien escogió una doncella judía descendiente de la casa de David, de la tribu de Judá. La concepción fue un hecho milagroso por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 1 versículo 18 menciona que el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. De acuerdo a la profecía, sucedieron circunstancias particulares para que el nacimiento fuera en Belén, pero que creciera en Nazaret. El desarrollo de la gestación y nacimiento fue normal de acuerdo con el proceso humano, y eso dejó testimonio en su pueblo. Esas fueron señales de la intervención directa de Dios. Gálatas 4:4 asevera que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y en Juan capítulo 1 versículo 14 nos dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Al nacer de una mujer, Jesucristo adquirió las condiciones de un cuerpo y la vida humana. Podemos pensar que su crecimiento, desarrollo, educación, tanto en familia como en la sinagoga, fue como la de cualquier otro judío. Lucas 2, versículo 40 nos enseña que Jesús crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. También la palabra de Dios enseña que Jesús, viviendo como hombre, estuvo sujeto a las leyes ordinarias del desarrollo humano. Vino a los suyos en semejanza de su propia carne y sentimientos. Sabemos que tuvo hambre, tuvo sed, presentó cansancio, durmió, lloró, compartió nuestras debilidades y fue tentado según nuestra semejanza. Pero notemos que nunca perdió su esencia divina y que jamás cometió pecado. Porque no podíamos tener un sumo sacerdote que no pudiera compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin el pecado. Así nos lo dice Hebreos 4:15. Muy estimados oyentes, el propósito de esta meditación es que recordemos que la encarnación de Jesús fue parte del plan eterno de Dios que resultó en la salvación de los pecadores. Nuestro agradecimiento y gloria a Dios serán por su providencia, pues nos ha dado todo lo suficiente para nuestra salvación en su Hijo Jesucristo, quien es nuestro fiador y mediador. Soy Héctor González, quien les saluda en nombre de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit. Hasta la próxima.